Cuando la familia de mi hijo visitó, mi nieta de secundaria de repente dijo, juguemos Scrabble. No pude ocultar mi sorpresa ante la inesperada invitación. Hacía años que no jugaba Scrabble, solo había jugado unas pocas veces cuando mi nieta, Emma, era pequeña. ¿Seguiría queriendo jugar siendo ya una estudiante de secundaria? Emma me miró con una expresión preocupada, pero cuando acepté su invitación, su expresión se suavizó ligeramente. Después de preparar el tablero, Emma recogió las fichas y sugirió, ¿qué tal si no escogemos al azar al principio y en cambio elegimos nuestras letras favoritas? Quizás consideró mi edad y pensó que esta regla novedosa haría el juego más agradable para mí. Me pareció una idea interesante, y así comenzó nuestro juego de Scrabble solo entre nosotras dos. Tomamos turnos creando palabras. Cuando cada una de nosotras tenía 4 palabras, Emma dejó de tomar fichas. Curiosa, miré el rostro de Emma. Ella observaba las fichas restantes con una expresión seria, luego señaló cada ficha una por una como si intentara decirme algo. SOLD, al principio no entendí, pero cuando noté a Emma mirando alternativamente las fichas y a su madre, Emmy, me quedé helada. Unos días después, a las 5 de la tarde, mis ojos fueron deslumbrados por los letreros brillantes en el lugar que Emma me había mencionado en secreto por correo electrónico. Lo siento, mamá, parece que no podré volver allí este año, suspiré ante la llamada telefónica de mi hijo, John. Era el 6º verano desde que John y mi nieta Emma dejaron esta casa. Me preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que vi a Emma por última vez. Habíamos estado en contacto a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, pero incluso esas comunicaciones habían disminuido este año. Bueno, todos están ocupados, no se puede evitar, intenté mantener una voz alegre, tratando de no mostrar mi soledad. John siguió disculpándose hasta el final, luego colgó, sonando arrepentido. Mirando alrededor de la casa, parecía extrañamente espaciosa aunque todo estaba igual que siempre. Sentía que mis emociones estaban a punto de abrumarme. Antes de que eso sucediera, me levanté y comencé a prepararme para ir de compras. Soy Nancy, tengo 65 años. Perdí a mi esposo temprano, y mi único hijo, John, vivía lejos con su familia. Solíamos vivir juntos, John, su esposa Sarah y nuestra nieta Emma como una familia de 4. Debo decir que nuestra relación como suegra y nuera era armoniosa. Sarah siempre fue alegre y brillante, el tipo de persona que podía hacer sonreír a cualquiera. Cuando íbamos de compras juntas, a menudo nos confundían con madre e hija de verdad porque nos llevábamos muy bien. Si no fuera por ese desafortunado accidente, todavía viviríamos felices juntos como una familia de 4. Dejar este mundo tan fácilmente, dejando atrás a la pequeña Emma, apenas de 3 años, qué destino cruel. Nuestro hogar perdió su luz después de perder a Sarah, se volvió tranquilo, pero no podíamos dejar que Emma se sintiera sola. Ion y yo decidimos dejar de lado nuestra soledad y asegurarnos de que Emma fuera feliz. Unos años más tarde, John anunció de repente que se iba a volver a casar. Dijo que estaba saliendo con alguien que conoció en el trabajo con el matrimonio en mente. Aparentemente, la mujer sabía de Emma, pero me preguntaba cómo se sentía Emma al respecto. En ese momento, Emma tenía 10 años. Era lo suficientemente mayor como para entender que su padre se estaba volviendo a casar y que la nueva mujer no sería su pariente por sangre. Porque prioricé los sentimientos de Emma, tenía la intención de pedirle a John que renunciara al matrimonio si Emma se oponía. Después de expresar claramente mis sentimientos, John trajo a su prometida, Emmy, a casa. Al igual que Sarah, también era una persona alegre. Habló con Emma y conmigo sin ninguna vacilación, aunque nos estábamos conociendo por primera vez. Emma, que normalmente era tímida, se vio involucrada en la conversación y pareció disfrutarla. Después de que Emmy se fue, le pedí a Emma su opinión sincera. Si ella se convierte en mi mamá, parece que será divertido, dijo con una gran sonrisa. Sentí una ola de soledad abrumarme,
pero si Emma iba a ser feliz, decidí apoyar el nuevo matrimonio de John. Justo entonces, se decidió la transferencia de John y tuvieron que dejar esta casa. En el día de mudanza, Emma me dijo algo. Abuela, aunque estemos separados, me aseguraré de mantenerme en contacto para que no te sientas sola. Parecía que Emma, que siempre había estado conmigo, podía ver mi soledad, pero no quería preocupar a mi nieta de primaria. Forcé una sonrisa y le dije adiós a Emma. Vivir sola fue más solitario de lo que había imaginado, pero hice todo lo posible para no contactarlos demasiado, pensando en Emma. Cuando me di cuenta de que no podía ver a Emma ni a John, los recuerdos inundaron mi mente uno tras otro. Sumergirme en los recuerdos solo hacía que la soledad fuera peor. Tenía que contener la soledad desbordante, así que terminé mis compras. De regreso a casa, me encontré con la mirada de un gatito. Quizás era un gato callejero, pensando que su madre debía estar cerca. De todos modos, seguí caminando sin prestar mucha atención, pero el gatito me siguió maullando. Tú también deberías ir a casa pronto. Tu mamá te está esperando. Miré hacia atrás y le hablé mientras seguía caminando, pero el gatito acabó siguiéndome hasta mi casa. En el calor sofocante, el gatito me miraba con ojos llorosos. No podía escapar de esa mirada. Los días que pasé sola cambiaron de repente, gracias a la llegada del gatito. Extrañamente, el gato no se escapó y parecía relajarse como si hubiera estado viviendo conmigo desde hacía mucho tiempo. A medida que el verano llegaba a su fin y el sonido de los insectos llenaba el aire, me encontré incapaz de separarme del gatito. Observando su figura adorable, no pude evitar pensar en Emma cuando aún era pequeña. Entonces empecé a preocuparme cuando no recibí respuesta al correo electrónico que le envié a Emma el otro día. Hasta que ingresó a la secundaria, Emma y yo solíamos intercambiar correos electrónicos personales y llamadas telefónicas, pero recientemente, la falta de respuesta había aumentado. Pensé que tal vez el inicio de la secundaria había cambiado su rutina, pero de alguna manera, tenía un presentimiento de inquietud. Intenté llamarla directamente, pero el tono de llamada resonó vacío. Consideré contactar a John, pero luego recordé que mencionó que iba a hacer un viaje de negocios al extranjero en nuestra última llamada telefónica. No quería preocuparlo innecesariamente, y no quería molestar a Emmy llamando a su casa. ¿Qué debo hacer?, murmuré suavemente para mí misma, y el gatito reaccionó. El gato, que había estado acostado en un cojín junto a la ventana, de repente se acercó a mí y me miró con los mismos ojos llorosos que el día que me siguió a casa. Parecía estar suplicándome. Mientras contemplaba esos ojos, como si intentaran decirme algo, me di cuenta, iría silenciosamente a verificar la situación de Emma. Al percibir mi idea, el gatito se acurrucó de nuevo en el cojín. La ciudad donde vivían Emma y su familia estaba a unas 2 horas en tren desde donde yo estaba. Adiviné a qué hora Emma volvería de la escuela y me subí al tren. Mi corazón latía por alguna razón. ¿Qué excusa usaría si me descubrían? ¿Debería simplemente ir y encontrarme con ella normalmente? Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, miraba por la ventana el paisaje que pasaba. Llegué a la estación más cercana y consulté el mapa. Sabía dónde vivía la familia de Emma, pero nunca había estado allí. Sintiéndome algo como un detective, caminé mientras miraba las calles desconocidas. Las diferentes acciones de mi rutina habitual me hicieron darme cuenta de que en realidad estaba disfrutando. Supuestamente había venido a verificar a Emma por preocupación. Reforzando mi determinación, finalmente llegué a la casa donde vivía Emma y su familia. Pasé por delante de la casa una vez y me detuve en la esquina más cercana. Había venido aquí por impulso, pero ahora sentía un repentino pánico, al darme cuenta de que no tenía dónde esconderme. Aunque había poca gente alrededor, no podía seguir caminando de un lado a otro frente a la casa. Mirando hacia el cielo, una voz familiar llegó a mis oídos. Me escondí detrás de la esquina de un edificio y confirmé la fuente de la voz, era Emmy. «Date prisa. Date prisa».
Parecía que Emi urgía a una niña a caminar con ella. La niña seguía a Emi, con la cabeza gacha. Caminaban por el mismo camino que yo había tomado. ¿Se dirigían a la estación? Manteniendo distancia, decidí seguirlos. Habían pasado años desde la última vez que vi a Emma. En mi mente, Emma aún estaba en la escuela primaria, pero estaba convencida de que la chica con Emi era Emma. Su postura, la forma en que caía su cabello, aún se veían destellos de su infancia. Así que ahora es una estudiante de secundaria. Lo sabía, pero ver a mi nieta crecer desde una niña hasta esto realmente me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado. Se veía como si Emi estuviera emocionada mientras que Emma parecía abatida. Aunque ya eran casi las 5 de la tarde, parecían dirigirse a algún lugar. ¿De compras? Pero su comportamiento era demasiado discordante como para tener sentido. Finalmente, pasaron por los torniquetes de la estación. Compré un boleto para asegurarme de no perderlas de vista y me dirigí al andén. Sin embargo, mientras subía por la escalera mecánica, escuché el sonido que anunciaba la llegada de un tren. Apresuradamente subí y llegué justo cuando el tren partía. Miré a mi alrededor, pero no las vi por ningún lado. Las había perdido por completo. Sintiéndome impotente, decidí renunciar y regresar a casa. En el camino de vuelta, intenté sacudirme la sensación de inquietud recordando una y otra vez la apariencia adulta de Emma. Al llegar a casa, exhausta por la experiencia desconocida, me quedé dormida sin cenar. En mi sueño, Emma parecía estar gritándome algo, pero no podía escuchar su voz. Intenté responder a Emma, pero mi voz no salía. A pesar de gritar hasta que mi garganta parecía que iba a desgarrarse, solo salían susurros roncos, incapaces de alcanzar a Emma. Fue angustioso. Cuando me desperté, el gato me miraba con una expresión preocupada en la cara. ¿Había tenido una pesadilla? Estaba empapada en sudor. Cambié rápidamente de ropa y envié un correo electrónico. Me preocupa que no hayamos estado en contacto mucho desde que empezaste la secundaria. Si hay algo mal, por favor avísame en cualquier momento. Sorprendentemente, Emma respondió rápidamente. Estamos todos bien. También te extraño, abuela, pero haré lo mejor posible. Si me extrañaba, ¿por qué no vino de visita? ¿Por qué no podía apartar algo de tiempo? ¿Los estudiantes de secundaria realmente estaban tan ocupados? Mientras reflexionaba, recordé el rostro apagado de Emma de ayer. Emma parecía abatida mientras se iba con Emi. Incapaz de quitarme esa imagen de la mente, envié otro correo electrónico a Emma. ¿Puedes venir a visitarme cuando quieras? ¿O estás ocupada con un trabajo a medio tiempo o actividades del club? Terminé con un signo de interrogación para que le fuera más fácil responder, pero desde entonces nunca recibí una respuesta de Emma. Me encontré constantemente revisando mi teléfono, esperando un mensaje de Emma, pero eran solo acciones vacías. A medida que pasaban los días sin cambios, intenté visitarla varias veces para verla directamente, pero o el momento no era el adecuado o no lograba ver a Emma. Mi pecho se sentía aplastado por la ansiedad y la preocupación. Luego John me llamó después de mucho tiempo. Mamá, ¿cómo estás? Finalmente terminé con el trabajo y volví del extranjero. Olvidando felicitar a John, supliqué desesperadamente. Más importante aún, asegúrate de volver a casa este año. Mi urgencia pareció sorprender a John. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Si le preguntara a John sobre el bienestar de Emma ahora, sabía que me aseguraría que todo estaba bien. Tal vez mi inquietud sobre la condición de Emma era solo un malentendido de mi parte, pero si no podía hablar con Emma directamente, esta inquietud persistente en mi pecho no desaparecería. Hace muchos años que no veo las caras de todos. Me siento sola, admití. Siempre mantuve mi soledad enterrada profundamente, sin mostrarla a nadie. Últimamente,
tener al gato me ha ayudado a distraerme de esa soledad. Intenté cambiar un poco mi tono de voz, haciéndolo sonar más casual. John siempre había sido directo, quizás sintiéndose culpable por dejar a su madre anciana sola. Prometió que todos vendrían a casa para Navidad. Después de colgar el teléfono, el gato se acercó y se frotó contra mis piernas. Con un ligero sentimiento de culpa en el pecho, acaricié suavemente la cabeza del gato. Entonces llegó la Navidad. Esperé ansiosamente a que John y su familia volvieran a casa. La comida y las bebidas estaban todas preparadas, y por la tarde, John, Emma y Amy llegaron a nuestra casa. Nancy, lo siento mucho por no habernos visitado durante tanto tiempo. Amy me entregó una caja de dulces navideños. Soy yo quien debería disculparse por ser tan egoísta, respondí. Nunca hubo malos sentimientos entre nosotros. Siempre que nos encontrábamos, nuestras conversaciones fluían naturalmente. Cuando vi el rostro de Emma al entrar, las lágrimas amenazaron con derramarse de mis ojos. Aunque solo la había visto desde la distancia antes, se había convertido en una mujer joven tan hermosa. Ver de primera mano cuánto había crecido desde que se fue de casa a los 10 años fue suficiente para hacerme sentir contenta. Abuela, lo siento por no haber podido responder a tus correos electrónicos. Emma se disculpó con la cabeza gacha. Quería abrazar a Emma, pero me contuve. Está bien. Solo ver tu cara feliz aquí me hace feliz. Empujé suavemente a Emma hacia adelante y la urgí a entrar en la sala de estar. Tan pronto como mi mano tocó a Emma, se estremeció ligeramente. En ese momento de reunión después de tanto tiempo, me pregunté si había sido demasiado familiar, pero Emma no parecía particularmente consciente de ello. Oh, hay un gato. Emma, ven a ver, la voz de Emma resonó desde la sala de estar. Emma bajó apresuradamente por el pasillo mientras John y los demás jugaban con el gato. Preparé un poco de té. No puedo creer que mamá tenga un gato ahora, John comentó, recordando cómo siempre se había opuesto a tener mascotas cada vez que mencionaba querer una en el pasado. Mientras charlábamos sobre trivialidades, noté que Amy susurraba algo a Emma. A regañadientes, Amy le entregó su teléfono desde su bolso. Voy a la tienda de conveniencia rápidamente, Emma dijo, agarrando su teléfono y dirigiéndose afuera. Amy murmuró en voz más alta de lo planeado. Aunque estamos aquí de visita familiar, supongo que es aburrido para una estudiante de secundaria solo sentarse en el campo. Traté de no hacer sentir incómoda a Amy mientras ponía el té en la mesa de la sala de estar. Después de charlar un rato, Emma regresó. Ama, me quedaré con tu teléfono ya que finalmente pudiste ver a la abuela después de tanto tiempo. ¿Por qué no tienes una buena charla? Estaba a punto de protestar, pero Emma entregó su teléfono a Amy sin resistencia alguna. Ella me miró brevemente, pero al sonreírle, apartó la mirada. John, aparentemente ajeno, se rió mientras miraba un especial de televisión. Sin embargo, la idea de una madre sosteniendo el teléfono de su hija de secundaria parecía extraña, incluso sospechosa. Mientras fingía preparar la cena, discretamente revisé mi teléfono. Luego recibí un mensaje de Emma. Mi mamá ha estado manejando mi teléfono, así que tengo muy poco tiempo libre para usarlo. Por eso no pude responder. Mirando a Emma, que parecía distraída junto a John y Amy, quienes estaban viendo televisión y riendo, su expresión era tan apagada que parecía como si hubiera perdido su espíritu. Me pregunté qué podía hacer por Emma. Tal vez manejar su teléfono fuera la forma de Amy de educarla, y no podía intervenir abruptamente. A pesar de considerar diversas opciones, me encontré incapaz de hacer nada mientras dábamos la bienvenida a la Navidad al día siguiente. ¿Qué pasa? Todavía quedan algunos, miré a Emma, perpleja. Tenía una expresión seria cuando comenzó a colocar los azulejos restantes en línea recta. Luego comenzó a señalar cada baldosa como si tratara de transmitir algo. SOLD, al principio, no lo entendí, pero cuando noté que Emma alternaba entre mirar los azulejos y Amy, se me heló la sangre.
Vendido. Podría ser que ama no, eso no podría ser posible. Eso nunca podría permitirse. Pero no pude confrontar a Amy basándome únicamente en el testimonio de Emma. Le susurré a Emma. En voz baja, definitivamente te ayudaré. Puede llevar algún tiempo, pero espérame. Emma asintió con firmeza, con lágrimas brotando de sus ojos. Unos días después, le mentí a John. Le dije que necesitaba que se tomara el día libre del trabajo para acompañarme al hospital. Creyéndome plenamente, John vino a recogerme a su auto. Muy bien, vámonos, dijo. Mientras caminaba sin subirme al auto de John, él me siguió detrás. ¿Qué está pasando, mamá? ¿A dónde vamos? Hasta que no tuviera pruebas, no debería contarle a John la situación. No es que no confiara en mi hijo, pero Emma contactándome con un SOS podría deberse a que no quería preocupar a John. Si la vigilancia de hoy va bien, será más rápido explicarle la situación a John más tarde. Sin embargo, el impacto que recibirá sería inconmensurable. Pero como su padre biológico, quería que enfrentara la realidad. Además, no podía manejar. Nada de lo que pudiera pasar solo. Pase lo que pase, definitivamente ayudaré a Emma, pensé con determinación. Sintiendo la seriedad de mi comportamiento, John finalmente me siguió. Sin decir nada. Hicimos transbordo de trenes y llegamos a la estación más cercana a Emma y su pueblo. Cambiando de tren, John y yo bajamos unas estaciones más adelante. Eran las 5 p.m. y deslumbrados por los letreros brillantes, nos encontramos en el lugar del que Emma nos había informado en secreto por correo electrónico. ¿Qué negocio podríamos tener en un distrito tan bullicioso? John parecía perplejo. Sin embargo, discretamente me escondí detrás del edificio donde se veía la puerta de boletos, y John obedientemente hizo lo mismo. Pronto, dos figuras familiares emergieron de la puerta. ¿Amy y Emma? John miró a Emma con maquillaje un poco más pesado y a Amy, a quien ella dirigía, con sospecha. Le hice una señal a John y nos quedamos detrás de ellos. Entraron en uno de los edificios de uso mixto y seguimos su ejemplo. El ascensor se detuvo en el 4º piso. Comprobando el letrero, el nombre de la tienda estaba escrito en japonés. ¿Por qué llevaría a Emma a un bar como este? La duda hacia Amy había comenzado a brotar en la mente de John. Voy a entrar, John, dije mientras subíamos al ascensor y presionábamos el botón del 4º piso. Parecía que el lugar era un bar solo para miembros, ya que nos detuvo el hombre en la entrada. Oh, lo siento por eso, fingí confusión y me abrí paso a empujones hacia el establecimiento. Discúlpenos, no escuché eso. Mi papá entró aquí, lo sacaremos de inmediato. John, inclinándose disculpándose, me siguió, lo que hizo que el hombre se inquietara por lidiar con nuestro acto. Menos mal que no era rudo, pensé para mí mismo mientras escaneaba el interior con poca luz. Al darse cuenta de un escenario en la parte trasera bañado en el centro de atención, las chicas jóvenes con atuendos reveladores adoptaron poses mientras los clientes masculinos les tomaban fotos. ¿Qué es este lugar? John murmuró mientras estábamos allí atónitos. Oye, señor, no te quedes ahí boquiabierto. Pide algo o sigue. Adelante, un camarero nos sacó de nuestro trance. Disculpe, parece que mi esposo está aquí. Lo siento, ella es un poco olvidadiza. Nos iremos pronto, dijo John mientras intercambiábamos esas palabras. La iluminación y la música en la habitación cambiaron. Cuando volví a mirar al escenario, vi a una chica familiar esta vez. Me preguntaba cuándo se había cambiado de ropa. Vestida con un uniforme de enfermera con un escote pronunciado y una falda tan corta que se podía ver su ropa interior, inequívocamente, era Emma. Los
Vítores brotaron de los hombres y los flashes de las cámaras llenaron el aire. En medio de todo eso, su rostro mostraba claros signos de incomodidad. ¿Qué es esto? La ira tembló a John. Apretó los dientes frustrado, pero no pudimos contener esas emociones. Enderezando la espalda, irrumpí en el escenario, agarré la mano de Emma y me dirigí hacia la salida de la tienda. Los clientes quedaron desconcertados por el repentino intruso. Oye, no puedes hacer eso, señora, el camarero me contuvo con fuerza. Entonces Juan, que había permanecido en silencio, habló. Esto es claramente un burdel. ¿Pero estás contratando estudiantes de secundaria aquí? El comportamiento del camarero cambió. Trabajo en asuntos legales, ya ves. Tengo muchos conocidos en la fuerza policial, continuó John. La mano que me sujetaba se aflojó. Esta chica es mi hija. Te estás divirtiendo, ¿verdad? ¿Debería demandar a todos los clientes aquí? La voz de John resonó por toda la tienda. Uno a uno, los clientes masculinos comenzaron a huir del establecimiento. En medio de esto, Amy salió de la parte trasera de la tienda. Oh, bueno, fue un trabajo tan lucrativo, dijo perezosamente, con un cigarrillo colgando de sus labios. Sonaba indiferente, un marcado contraste con su yo animado habitual. Esta no es una forma de tratar a los estudiantes de secundaria. Miré a Amy, pero ella solo sonrió y se rió despectivamente. Es solo un trabajo a tiempo parcial, ¿no? No había rastro de remordimiento en su comportamiento. De repente, Emma, temblando con el escudo y las armas de John, se puso de pie y gritó, no es solo un trabajo. Estabas tomando todo el dinero, ¿verdad? Nunca recibí un solo centavo. Con lágrimas en los ojos, Emma miró a Amy. ¿Qué está pasando? Amy puso una mano en el hombro de Emma. John preguntó con calma, parecía incapaz de creer que su esposa pudiera explotar a su hija. Su voz sonaba como si estuviera buscando una última pizca de redención. Pero Amy pisoteó aún más los sentimientos de John. Incluso a Emma le gustaba que la miraran hombres mayores que tú, ¿verdad? Sentí que mi cabeza podría explotar. Justo cuando estaba a punto de arremeter contra ella, John se paró frente a mí y le declaró a Amy, nos vamos a divorciar. Luego nos instó a Emma y a mí a que nos fuéramos, y salimos de la tienda. Mientras nos alejábamos de la tienda, Amy nos miró con una sonrisa, pero sus labios se torcieron levemente. Le preparé a Emma una leche caliente con mucha miel cuando volvimos a mi casa. De alguna manera, el gato se había acurrucado junto a Emma. Con el calor de la leche caliente y el gato, Emma pareció relajarse. Gracias, abuela, Emma, que había estado forzando una sonrisa, finalmente rompió a llorar como si se hubiera roto una presa. La abracé con fuerza, frotándole suavemente la espalda, y así se hizo tarde la noche. Unos días después, John empacó sus pertenencias y las de Emma y se mudó a mi casa. Sorprendentemente, a pesar de parecer relajada en ese momento, Amy se mostró reacia al divorcio. Llamó repetidamente a nuestra casa y dijo cosas como, simplemente me sentí tentada por el dinero fácil. Cambiaré mis costumbres de ahora en adelante, así que por favor, perdóname, apelando tanto a John como a mí. Pero ella nunca se disculpó con Emma. Lo más probable es que estuviera siendo manipulada por el dueño de ese establecimiento. Ana, John ni yo le prestamos atención. Eventualmente, a través de un abogado conocido de John, se finalizó su divorcio. Parece que Amy había estado organizando a otras chicas además de Emma en ese burdel. Ella enfrenta cargos no solo de nosotros, sino también de otras niñas y sus padres por coerción a un trabajo inadecuado para las niñas de secundaria. Todo esto es lo que escuchamos del abogado.
Más que cualquier otra cosa, me preocupan las heridas emocionales de Emma. Aunque con el tiempo sus expresiones se volvieron más variadas, me preguntaba si realmente estaba bien. Una tarde, como de costumbre, Emma llegó a casa después de la escuela y sacó el Scrabble. Como antes, quería jugar Scrabble juntas. Tal vez tenía algo más que quería comunicar. Una vez más, elegimos nuestras fichas favoritas primero y el juego comenzó. Entonces se formaron 7 palabras. Emma alineó silenciosamente las fichas. Seguí cada ficha con mis ojos, ALRIGHT. Cuando miré el rostro de Emma, había la misma sonrisa que cuando era niña. Una lágrima rodó por mi mejilla. El gato, observándonos desde cerca, comenzó a jugar con las fichas restantes. Emma y yo nos reímos juntas de las travesuras del gato, sorprendidas pero entretenidas. Desde entonces, cada vez que sucedía algo, jugábamos juegos de palabras con Scrabble. El gato, ahora crecido, nos observaba desde la distancia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestras vidas se establecieron en una nueva rutina. Emma parecía encontrar consuelo en la simplicidad de nuestros días, la seguridad de nuestro hogar y la comodidad de nuestros juegos de Scrabble. Ion, también, se ajustó a vivir conmigo nuevamente, su trabajo ahora más cerca de casa, lo que le permitía estar más presente en la vida de Emma. Una tarde de otoño fresco, cuando las hojas se tornaban en vibrantes tonos de rojo y dorado, Emma llegó a casa de la escuela más animada de lo habitual. Me saludó con un cálido abrazo y un brillo emocionado en los ojos. Abuela, ¿adivina qué? Hay un show de talentos en la escuela el próximo mes y me inscribí para participar, anunció. Estaba emocionada de ver su entusiasmo. ¡Qué maravilloso, Emma! ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar, dijo, con las mejillas sonrojadas de emoción. He estado practicando mucho y creo que estoy lista. Pasamos las siguientes semanas preparándonos para el show de talentos. La confianza de Emma creció cada día que pasaba. Practicaba su canción en la sala de estar, el sonido de su voz llenaba la casa con un nuevo tipo de calidez. John y yo la apoyamos de todas las formas posibles, e incluso el gato parecía disfrutar sentado a sus pies mientras cantaba. Llegó la noche del show de talentos. El auditorio de la escuela estaba lleno de estudiantes, padres y profesores. Emma estaba nerviosa detrás del escenario, pero cuando llegó su turno de actuar, subió al escenario con una gracia y confianza que me llenaron de orgullo. Su voz era hermosa, clara y fuerte, resonando en el salón y tocando a todos los que la escucharon. Los aplausos que siguieron su actuación fueron ensordecedores. Detrás del escenario, Emma estaba radiante. Lo hice, abuela. Realmente lo hice. La abracé fuertemente. Sí, lo hiciste, cariño. Fuiste increíble. Mientras conducíamos a casa esa noche, me di cuenta de cuánto había crecido Emma desde que se mudó conmigo. Estaba encontrando su voz, su confianza y su lugar en el mundo. Y yo estaba tan agradecida de ser parte de su camino. Se acercaban las vacaciones y, con ellas, una sensación de anticipación. Por primera vez en años, nuestra casa se llenó de la alegría y emoción de los preparativos navideños. Decoramos el árbol, horneamos galletas y envolvimos regalos juntos. Ion y Emma parecían estar sanando del pasado, y el vínculo entre todos nosotros se hacía más fuerte. Una tarde, mientras estábamos junto al fuego, Emma se volvió hacia mí con una expresión pensativa. Abuela, ¿crees que es posible superar realmente algo que te haya herido tanto? La miré, viendo tanto a la niña que había sido como a la joven en la que se estaba convirtiendo. Creo que es posible sanar, Emma. Se necesita tiempo, amor y apoyo. Pero creo que con esas cosas, podemos encontrar paz y felicidad nuevamente. Ella asintió, pareciendo encontrar consuelo en mis palabras. Estoy tan contenta de tenernos la una a la otra, abuela. Yo también, Emma, respondí, sintiendo una profunda gratitud.